En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. El censo nos vino a confirmar algo que probablemente todos ya teníamos meridianamente claro, ¿no? En Chile hemos venido experimentando un crecimiento bastante acelerado del envejecimiento de la población. Si uno se compara con censos anteriores, hay un aumento del porcentaje de personas de 65 o más años. Y hay un porcentaje de ellas que requiere de un cuidado. Se creó el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cuánto hemos avanzado en el apoyo a las cuidadoras informales? Este es un tema muy relevante, precisamente considerando la realidad de nuestra población. Hoy día vamos a conversar con Carolina Leiva, directora de Terapia Ocupacional de la Universidad Santo Tomás, para poder mirar este tema. Ella es terapeuta ocupacional, también licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana de la Universidad de Chile. Carolina, gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Es un temazo definitivamente es un temazo y probablemente que pasa muy como... se pasa mucho por alto, montones de elementos que requieren de una mayor preocupación. Las cifras oficiales hablan, entiendo, de un poco más de 1 millón de personas que ejercen las labores de cuidado en Chile. Y la gran mayoría, entiendo que son más del 90% mujeres, ¿no? Efectivamente, el número de cuidadoras en mujeres es mayor respecto a la cantidad de hombres cuidadores. Y la verdad es que la cifra que tenemos actualmente es una cifra que se ha ido recogiendo en base a las personas que son atendidas, que tienen situación de dependencia funcional, pero también gracias al registro que se incorporó de cuidadoras. Pero aún así la realidad todavía no está del todo definida, porque hay muchas cuidadoras que no están registradas o que no se sabe que están ejerciendo esta labor, que es específicamente la labor de las cuidadoras informales. ¿Y eso ocurre por qué razón? ¿Por qué no están registradas? ¿Por qué son cuidadoras informales? Yo creo que porque históricamente el cuidado ha sido una dificultad que ha resuelto la persona de manera individual. Y yo creo que el avance que tenemos actualmente respecto a los cuidados es que se entiende que esto no es solo una resolución que uno hace desde lo individual, sino que implica un colectivo, que finalmente tiene que involucrarse el Estado, tienen que involucrarse las organizaciones, las comunidades en general. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar como sociedad. Ese es uno. El otro es el de las remuneraciones. Sí. Porque, y corrígeme si estoy en lo correcto, pero leyendo durante el día, cuando acordamos esta entrevista, me saltó un dato a la vista que sobre el que no podía dar crédito, que cerca del 70% no recibe remuneraciones. Efectivamente, porque ese cuidado lo realiza habitualmente un familiar directo. Se da mucho en las cuidadoras del cuidado del cónyuge o bien de padres y madres. Y en relación a población infanto-juvenil, las madres de los niños que tienen alguna situación de dependencia funcional. Exacto. Ahora, ¿cómo afecta esto su bienestar físico, su bienestar emocional y por supuesto su bienestar económico? Pero porque me imagino que es un componente completo, ¿no? ¿Cuánto los afecta también? Porque al final es como, en el fondo, lo pueden hacer por amor, por generosidad, pero muchas veces también porque les tocó. Efectivamente. Bueno, la realidad de las cuidadoras es que ellas han decidido cuidar y es un rol que lo desempeñan de manera satisfactoria. Sin embargo, hay una serie de necesidades que presentan, porque cuando están al cuidado están 24/7, de acuerdo a los porcentajes de los estudios que se han realizado, están por lo menos 40 horas semanales trabajando solamente en cuidado, lo que implica que muchas veces tienen que mantenerse dentro de la casa y abandonar, por ejemplo, el empleo. Se reduce la red de apoyo, las amistades, porque no pueden participar de actividades sociales. El uso del tiempo libre también se ve reducido, incluso todo lo que tiene que ver con el propio cuidado y las atenciones en salud. Entonces, lo que se ha también identificado es que hay una sobrecarga importante de las cuidadoras, y eso ha sido evaluado, y que finalmente los programas actualmente están orientados a la diada, porque ya se entiende que no solo basta con brindar apoyos a la persona que tiene una situación de dependencia o a la persona mayor que está envejeciendo y que requiere de apoyo funcional, sino que también entender que hay una diada y que la cuidadora
también requiere apoyos respecto al cuidarse. Como el psiquiatra que necesita también terapia. Exactamente. O sea, digamos las cosas así. O sea, ¿qué cambios completos entonces ha traído la implementación de este Sistema Nacional de Cuidado en el acompañamiento a las cuidadoras? Podemos hablar de las informales, tanto de las informales como formales, pero miremos un poquitito cómo ha funcionado este Sistema Nacional de Cuidado. Bueno, lo primero es entender que estamos en una situación de crisis de cuidado por los cambios sociodemográficos respecto al envejecimiento, respecto a que ha aumentado las posibilidades de vida y por lo tanto estamos en una expectativa de vida de 90 años. Por lo tanto, está creciendo la población que envejece y por lo tanto la situación de dependencia hacia los asociada a la vejez. Pero también ha aumentado las personas en situación de discapacidad, que es un 16,7% de acuerdo al último estudio de la encuesta de discapacidad y dependencia. Y en ese sentido, yo diría que se ha visibilizado con este sistema de cuidado que existe un rol fundamental y que hay que garantizar el derecho a ser cuidado y el derecho de las cuidadoras respecto a ese rol que están desempeñando. Que ese derecho como que queda muy invisibilizado, ¿no? Exacto. Como Entonces, que le toca cuidar y nadie la cuida de ella. Exacto. Y se olvidan de horarios, digamos, de que también necesita descanso, de que también necesita apoyo, de que también necesita terapia, en fin. Exacto, es entenderlo desde un enfoque de derecho, del derecho de cuidar, de ser cuidado y del autocuidado. Y en eso tenemos mucho que hacer respecto a las cuidadoras informales, porque por lo que hablábamos hay una sobrecarga, porque habitualmente es una persona o un familiar que se hace cargo de los cuidados de esta persona en situación de dependencia, y por eso es que también se ha vuelto tan relevante el Sistema Nacional de Cuidado respecto a la corresponsabilidad. Hablemos un poquitito de esa corresponsabilidad, porque también una de las cosas que se ha buscado con este sistema es promover la corresponsabilidad social y género también, y de género también. Exacto. Porque como que se le carga la mano a la mujer, como que se asume en una sociedad que probablemente donde mejor le cae el título de patriarcal es precisamente en una cuestión como esta. Sí, bueno, históricamente han sido las mujeres quienes hemos estado cuidando, ¿no es cierto? Y desde ahí la corresponsabilidad está pensado en distintos niveles. ¿Ya? Entendiendo que la responsabilidad de cuidar no es solo de la persona que cuida, sino que tiene que involucrar programas de gobierno, financiamiento, involucramiento de las organizaciones comunitarias, de todo el sistema público y también del sistema privado. Y desde ahí justamente lo que se busca es entender como una crisis de cuidado que nos afecta a nivel país y no de manera individual. Entonces, desde ahí es que se inserta la corresponsabilidad. Y yo creo que ese también ha sido uno de los grandes avances de este Sistema Nacional de Cuidado que viene de la mano con la Política Nacional 2025-2030. Ya, ¿qué es lo que plantea esa política de 2025-2030? Finalmente es garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado. Ya. Mejorar la calidad de vida a través de distintos programas de manera local, que puedan entonces brindar apoyos específicos respecto a la persona que requiere de manera especializada una atención profesional, pero también en los espacios de apoyos en aspectos específicos, como por ejemplo esta credencial que se da a las cuidadoras informales para que puedan tener prioridad, por ejemplo, en la atención de servicios públicos. ¿Qué tiene que hacer una cuidadora informal? Alguien que nos está escuchando y dice, parece que yo califico como cuidadora informal y ni siquiera me había dado cuenta de que existe hasta un nombre que me define. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa cuidadora para poder ingresar al sistema? Tienen que registrarse directamente en el Registro Social de Hogares. En Chile Cuida hay una forma muy fácil de ingresar y lo que tienen que hacer es registrarse como cuidador y ahí se piden los datos de la persona a la que cuidan, las características, y eso finalmente se cruza. Ahora, inicialmente esa credencial se entregó a todas las personas que estaban registradas, que tenían situación de dependencia, discapacidad y que había un registro de una cuidadora. Y la siguiente etapa es esta, en la que se hace difusión para que las personas que están realizando este cuidado lo sepan en el fondo. Lo sepan, se inscriban, porque de esa forma no solo ellas reciben beneficios, sino que a nivel país también nos permite tener un registro mucho más certero de cuántas son las personas que están ejerciendo este rol y por lo tanto también orientar la política, las acciones directas. O sea,
el censo precisamente lo que sirve no es saber cuántos Exacto. somos ni qué edad tenemos, sino que para poder definir políticas públicas, y en este caso para poder definir una política pública en este tema en particular, primero es necesario saber cuántas personas son, ¿no? Claro. Ya. En la medida que se conoce cuántas personas son, también puedes conocer la magnitud de cómo está afectando esta problemática y también destinar los recursos necesarios, el financiamiento y los programas, cómo finalmente operacionalizarlos en los distintos territorios. En tu conocimiento, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales impactos de la salud mental y física de quienes cuidan sin apoyo? La verdad es que es bien importante en términos de que, por ejemplo, una persona cuidadora de una persona con discapacidad o de situación de dependencia funcional tiene que hacerse cargo de todos los cuidados del otro, como por ejemplo bañarlo, vestirlo, movilizarlo en la cama, y muchas veces en ese sentido tienen que con su propio cuerpo hacer esta movilización y asistir en esas actividades de la vida diaria. Uh-huh. Y lo que ocurre es que si tú no conoces cómo hacer esa movilización, el cómo ayudarlo en una transferencia de una superficie a otra o de cómo movilizarlo en la cama, finalmente tienes riesgos de tener daños a nivel musculoesquelético, tener, por ejemplo, lumbago o algún tipo de situación de salud que tiene que ver con no manejar adecuadamente lo postural, ¿ya? Ahí desde lo físico. Desde lo físico, ya. Y desde la salud mental, finalmente, es porque el cansancio, el agotamiento, independiente que genera satisfacción. Fíjate que las encuestas también muestran que las personas cuidadoras reportan un alto nivel de satisfacción respecto al rol de cuidadora. Sin embargo, este rol que es a tiempo completo, en que habitualmente están solamente en su principal actividad es esta, en desmedro de una actividad de tiempo libre, por ejemplo, o una actividad remunerada, finalmente impacta en esta sensación de bienestar y de cómo ellas viven su situación actual. Porque hay una serie de proyecciones también que se ven restringidas respecto a lo que pueden hacer. Entonces, claro, por ejemplo, hay indicadores. ¿cómo qué cosas se ven restringidas? Por ejemplo, simplemente hacer una actividad fuera de casa, hacer deporte. Sí, claro, llevar una vida estudiar, común como la de muchas personas. Claro. Ahí me gustaría preguntarte si la ley de conciliación de la vida familiar y laboral ha logrado efectivamente un cambio real para quienes cuidan a personas que tienen esta dependencia, ¿no? Si efectivamente sí. La ley de conciliación de la vida familiar y laboral ha ayudado en esto. Mira, ha ayudado, aunque yo creo que todavía queda mucho por avanzar en esta temática, porque son consideraciones respecto a la situación en que está la persona que está desempeñando el rol, pero si requiere de presencialidad, aunque exista la ley, no necesariamente esto se va a ejecutar. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que la pandemia fue la que visibilizó de alguna forma esta posibilidad de ejercer el trabajo desde casa y de poder ejercer el teletrabajo. Entonces, finalmente sí, ayuda, pero yo creo que hay mucho que avanzar porque finalmente queda un poco en las manos del empleador en cómo eso se puede conciliar en términos de si tener una jornada parcial o el tiempo completo. Claro, entonces, va caso a caso y la fiscalización exacto, además ahí es muy difícil. Exacto. Porque, digamos, es puerta a puerta en la práctica. Sí, sí. Me imagino que el Sistema Nacional de Cuidado requiere una instalación territorial. Ahí en los municipios deben cumplir, me imagino yo, también un rol bien importante, ¿no? Sí, sí. De hecho, los municipios tienen un programa de red local de apoyos y cuidados que está orientado a la persona que requiere el cuidado en términos de favorecer la autonomía y también respecto a la cuidadora. Ahí tienen programas, por ejemplo, de respiro, en que un profesional del programa asiste a la persona en su hogar de manera que libera en un par de horas a la semana a esta cuidadora para que pueda, por ejemplo, asistir a controles de salud o hacer trámites. Claro. Entonces, claro, desde las municipalidades es donde finalmente se están implementando los apoyos a las cuidadoras concretamente y que tienen que ver con apoyo especializado por parte de profesionales, con la capacitación a las cuidadoras. Pensemos que finalmente una persona que no necesariamente tiene conocimientos del área salud
o conocimiento específico del manejo de este familiar en situación de discapacidad o de dependencia, tiene toda la intención y el amor por hacer las cosas, pero lo otro es saber cómo hacerlo, cómo manejar, por ejemplo, una situación de crisis, cómo manejar situaciones que requieren de atención específica. Entonces, a esas capacitaciones que se están dando en el territorio han sido claves también para que las cuidadoras puedan ejercer de una forma más profesionalizante su rol en el hogar. En la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Santo Tomás, ustedes tienen un proyecto que se llama Cuidar a los que cuidan. Primero, ¿cómo surgió este proyecto y de qué trata? Sí, mira, esto surge en pandemia. Nosotros históricamente como terapeutas ocupacionales hemos trabajado con personas en situación de discapacidad y siempre hemos visto la importancia del trabajo del familiar que cuida. Y lo que nosotros vimos en pandemia es que al estar en restricción permanente, todos los centros formales de cuidado, por ejemplo, los centros educativos, los centros diurnos, donde van las personas que tienen alguna situación de discapacidad y eran cuidados, ya no ocurría. Entonces esto estaba centralizado ahora en las casas y por lo tanto las cuidadoras no reciben este apoyo que les da este respiro claro. de cuando este familiar recibe un cuidado externo o bien de los cuidados también informales, ya sea de apoyos de vecinos, familiares. Esto estábamos en restricción de poder interactuar con otros. Entonces, finalmente lo que ocurrió ahí es que estos cuidadores vieron duplicada su carga. Entonces, las que eran, por ejemplo, mujeres que estaban insertas en el mercado laboral, y ahora estaban trabajando desde las casas y además con el rol del cuidado en tiempos, por ejemplo, que ese hijo, no sé, estaba en el colegio, ahora además era del cuidado. Entonces, esto generó que se empezaron a dar muchos problemas en salud mental y lo que nosotros hicimos fue levantar un diagnóstico a través de actividades para conocer cómo era esta realidad. Y desde ahí lo que vimos es que efectivamente había una serie de necesidades de conocer el cómo manejar situaciones que antes no habían enfrentado y que la estaban enfrentando ahora en esta situación de encierro. Ya. Ahora entiendo que con el paso del tiempo, incluso, corrígeme si me equivoco, fue este año que el proyecto se amplió a otras facultades, ¿no? Sí. Esto me imagino que por lo tanto tiene un enfoque que es diferente porque cuando uno lo amplía a otras facultades ya es interdisciplinario. ¿Cuáles son las virtudes de tenerlo de esta manera? Sí, mira, el primer proyecto que tenía que ver solo con terapia ocupacional eran intervenciones desde nuestra disciplina y especialidad. Entonces, hicimos muchas intervenciones directamente, pero en esas intervenciones y en ese levantamiento, en el trabajo con las comunidades y en el territorio, lo que identificamos es que habían una serie de necesidades que no las podíamos cubrir de manera exclusiva con terapia ocupacional porque las necesidades eran múltiples. Y entonces el proyecto que estamos ejecutando actualmente involucra 4 facultades. A la Facultad de Salud, la Facultad de Economía y Negocio, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho. Entonces, cada una de las carreras que participan de esas facultades están colaborando desde lo interdisciplinario, abordando necesidades que tienen que ver no solo con salud, como lo estamos viendo nosotros, sino que con asesorías jurídicas, atenciones, por ejemplo, de psicoterapia en línea, entendiendo que la cuidadora tiene muchas dificultades para salir de su hogar, entonces poder llegar a través de psicoterapia directo al hogar. Ya, eso es bien interesante porque amplía además el propósito del proyecto propiamente tal. ¿Tú piensas que este tipo de iniciativas se pueden replicar a nivel nacional como parte, estoy pensando, de una estrategia de vinculación con el medio en otras instituciones, digo? ¿Crees que es posible ampliarlo a ese nivel? Yo creo que sí, y creo que tenemos el deber de hacerlo, pensando en lo intersectorial que implica el abordaje de este tema. Exacto. O sea, yo creo que las instituciones de educación superior tenemos mucho que aportar desde los saberes específicos de las disciplinas, pero no solo en eso, sino que también porque tú estás formando profesionales que en el futuro van a ser los que van a ampliar estas posibilidades de hacerse cargo de esta problemática, de esta crisis de cuidado. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en vinculación con el medio es que nuestros estudiantes, nuestros docentes, están participando directamente en la comunidad, tomando conciencia
del rol que están desempeñando y de que el impacto que tienen. Entonces, van a ser profesionales que cuando estén egresados finalmente van a poder abordar estas temáticas de crisis a nivel país. Oye, ¿cómo las cuidadoras han recibido esta iniciativa? La verdad es que ha sido muy bien recepcionado, tienen muchos deseos de aprender, de seguir desempeñando este rol. Nos llamó mucho la atención en el trabajo con las comunidades, como decían, que finalmente cuando, por ejemplo, en personas mayores fallece la persona a quien cuidan, ellas quedan como con la huella del cuidador. Claro. Y con un rol que en ese momento se pierde y terminan apoyando a otros cuidadores. Entonces, en ese sentido, las organizaciones de cuidadores informales han sido un tremendo aporte, porque entre ellas se apoyan y después entonces continúan el cuidado. Porque lo que te decía, si al final esto es algo que la persona realiza, que le reporta satisfacción, que lo hacen con todas las mejores intenciones, con el cariño que tienen y el amor por este familiar, pero además después queda esa huella cuando pierden a ese familiar, en términos de que ya no están desempeñando ese rol que les resultaba gratificante. Carolina Leiva, directora de Terapia Ocupacional de la Universidad Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros en Lo que Faltaba. Carolina, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. Chao. Las 7:33. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Mira,